le doy la bienvenida y además le estoy muy agradecido de verdad que haya aceptado nuestra invitación. Es verdad que persona tan amable como Javier siempre ha dicho que sí, nunca se ha negado a lo que lo hayamos llamado, y agradezco también al profesor César Moreno, que ha realizado también, en fin, las gestiones para ello y que además se ha prestado a presentarlo. Voy a decir nada más a los demás que, a los presentes, que por favor el medio, por si no lo conocen bien, el medio de Blackboard es muy sencillo, pero lo único que hay que hacer es, mientras no estemos hablando, mantener el micrófono cerrado, porque si no se producen normalmente acoplamientos, ruidos extraños. Entonces que esté abierto el micrófono nada más del ponente, o ya cuando pasemos a las intervenciones, pues cada uno que quiera intervenir le da al icono de aquí abajo, de los 4 que hay en el centro. La grabación ya dispondremos de ella y se le enviará a los demás, a todos una... Tiene la palabra el profesor César Moreno, y ya él se la concede al ponente. Gracias, César. Perfecto. ¿Se me escucha, no? Perfectamente. Sin problema. Bueno, pues me agradecía José Manuel la presentación, pero no hay nada que agradecer. En fin, para mí presentar a Javier, en fin, un placer enorme. Y encima después de la pandemia y del tiempo que llevamos sin vernos, que físicamente, quiero decir, porque ahora nos estamos viendo no virtualmente, sino, en fin, como con una imagen de por medio, ¿no? Yo conozco a Javier desde 1988, es decir, hace, ¿cuántos son entonces? Son 12 y 20, 32 años. Yo conocí a Javier, bueno, yo presenté en 1988, que era el cincuentenario de la muerte de Husserl, presenté la tesis ese mismo año. Yo no conocía a Javier todavía, la tesis sobre la intersubjetividad, y me acuerdo perfectamente que lo conocía, él estaba en una mesa en el congreso allí en Santiago de Compostela, y desde entonces nos conocimos. Fue en aquel congreso cuando se fundó la Sociedad Española de Fenomenología, que tiene pues, el mismo tiempo de nuestra amistad, es decir, 32 años. Ha habido que aplazar el último congreso que estaba previsto para este septiembre, que era sobre tiempo, afecto y sentido a cuenta de la dichosa pandemia, o la maldita pandemia, pero en fin, esperamos retomar las actividades presenciales en cuanto las circunstancias nos den oportunidad. Javier ha sido durante muchos años catedrático, bueno, ha sido vicerrector de la UNED, ha sido catedrático, bueno, supongo que sigue siendo, aunque no ejerza, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Antropología Filosófica, ha sido, en fin, presidente de la Sociedad Española de Fenomenología, no sé si he dicho que ha sido vicerrector, y ahora también en los últimos años, pues, emérito de la UNED. Sobre la trayectoria de Javier, pues, en fin, aunque la conozco sobradamente, aunque como él me dijo a mí en cierta ocasión, resulta difícil seguirle la producción porque es muy abundante, la producción de Javier es enorme. Yo en muchas ocasiones, lo sabe, le preguntó que de dónde sacaba la energía, y siempre en una especie de reduccionismo casi de corte naturalista lo achacaba en fin, al carácter y a la energía de los navarros, de la gente del norte, porque Javier es incansable. Javier tiene no simplemente incansable en un sentido físico, sino que casi en un sentido más moral es tenaz. Yo creo que Javier Martín tiene una tenacidad, aparte de, en fin, un dominio filosófico y una capacidad filosófica pues impresionante, que ha dejado su huella no solo en España, sino, bueno, en parte en el ámbito internacional y sin duda alguna mucho en Sudamérica, donde tiene pues, cantidad de amigos y seguidores. Yo creo que si tuviese que resumir la gran trayectoria, porque yo creo que estamos delante de una figura viva de la historia de la filosofía española, pues dividiría la producción de Javier en 3 grandes ámbitos. El primero, que es casi cronológicamente, bueno, cronológicamente no es exactamente el primero, porque Javier empieza haciendo trabajos casi de etnografía y demás, cuando era profesor en Santiago de Compostela, que me corría si me equivoco, entonces estaba, en fin, toda la polémica que después ha seguido estando, ¿no?, entre las antropologías culturales y la antropología filosófica, pero cuando yo le conozco y se funda la Sociedad Española de Fenomenología en 1988, digamos, en esos años, sobre todo, él está concentrado, Javier, en la fenomenología de Husserl.
Tiene un libro que, en fin, será clásico de la bibliografía española sobre fenomenología de Husserl, que es la estructura del método fenomenológico. Y después le sigue un libro con un provocativo título, era la época del pensamiento débil, y Javier pues se atrevió a escribir su fenomenología de Husserl como teoría de la racionalidad fuerte. Javier siempre, la mayoría de los libros de Javier, me lo comentaba no hace mucho, la mayoría de los libros de Javier son recopilaciones de textos, porque incluso él me lo decía, espero que no le moleste la confesión, que siempre ha escrito mucho a raíz de demandas que se le han hecho, de congresos, de volúmenes monográficos, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene una producción en donde, digamos, haya reunido. Lo que pasa es que sus libros tienen tal consistencia y tal entidad que da lo mismo que sea un libro, digamos, proyectado entero como libro. Muchos de sus libros son las recopilaciones de sus artículos, que es una producción impresionante. He contado 20 y tantos libros y 100 y pico de artículos, ediciones de congresos de todo tipo, porque, por supuesto, durante todos los años de su producción está la actividad de la Sociedad Española de Fenomenología. Me estaba acordando el otro día de, en fin, de las reuniones de Nuestra Señora de África en Madrid, qué tiempos aquellos, con la presencia de, en fin, de tantos amigos, algunos de ellos con nosotros, y otros sí, claro, y me acuerdo, bueno, por supuesto, de aquella anécdota del profesor Aranguren, que el pobre iba de congreso en congreso y, en fin, en uno de nuestros congresos iba a preguntarse que qué congreso era aquel, porque no sé, o sea, no sabía exactamente ubicar en qué congreso ya se encontraba. En fin, eso ya fue en una de las residencias universitarias de Madrid. Eso fue una época pues, estupenda, en fin, ni mejor ni peor que la de ahora, pero claro, recuerda a uno con cierto cariño, con gran cariño, porque éramos todos más jóvenes. Después escribe en 1994, lo publica en Antropos, la fenomenología de Husserl como utopía de la razón, que ha sido reeditado. Conmigo también en 1984 colaboramos en la traducción de los problemas fundamentales de la fenomenología, que es un texto de Husserl muy importante. Javier, en su libro de la estructura del método fenomenológico, hablaba mucho de esos textos de los Grundprobleme de Husserl. Claro, cuando se enteró que yo tenía una traducción medio hecha, pues nos entusiasmamos y nos pusimos a trabajar juntos, ¿no? Ahora, el año pasado, si no recuerdo mal, sí, ha sido el año pasado, pues Alianza ha hecho una reedición de problemas fundamentales de la fenomenología. También publicó, y eso costó mucho esfuerzo, un volumen en Alemania, donde reunía, en fin, aportaciones de muchos fenomenólogos o entusiastas de la fenomenología aquí en España, en un tomo que de más de 300 páginas, que se titula Fenomenología in Spanien. O sea, un tomo pues, que dio a conocer de alguna manera los trabajos de la fenomenología española en Alemania. Es un bloque, por tanto, de las contribuciones. Sin separarse de la fenomenología, sino casi ahondando en lo que es el esfuerzo fenomenológico, el otro gran bloque de la contribución de Javier es Ortega. Ortega, que ya comienza el primer texto de Ortega, son también, me parece, 1994, 1998, 2012, son ensayos sobre Ortega, fenomenología y cultura en Ortega, la fenomenología de Ortega, Set, aparte de libros conjuntos, también saca en alemán una antología de textos de Husserl, Schriften zur Phänomenologie, de los textos de Ortega sobre fenomenología, los reúne para que, y corrigiendo alguna que otra traducción, para que los alemanes tengan, en fin, tengan constancia de la aportación de Ortega al pensamiento fenomenológico. Últimamente también he visto, yo eso no lo sabía, que va a sacar un libro sobre antropología und Lebenswelt en Alemania, que es sobre, en fin, la relación entre antropología y fenomenología, y muchos de estos trabajos me permitirá, no sé si andará por ahí, pero me permitirá que recuerde aquí pues, a nuestro común amigo José Lasaga, que, en fin, desde la Fundación Ortega ha trabajado una relación enorme con Javier en todos estos años. Bueno, me acordaré toda la vida del coche de nuestro querido Pepe Lasaga, que nos traía de las reuniones de allí de Senda del Rey. Ese era el segundo bloque, por tanto, Ortega, y con especial atención, y supongo que de eso nos hablará esta tarde, con especial atención al vínculo que no siempre quedó claro. Yo diría que incluso ni siquiera para el propio Ortega, aunque por supuesto es un gran practicante de la fenomenología, en fin, Javier nos va a hablar de ese tema, el vínculo entre Ortega y la fenomenología, reivindicar
ha sido una de las tareas de su vida filosófica, reivindicar la figura de Ortega como fenomenólogo. Es decir, que nuestro principal filósofo, Ortega, fue fenomenólogo, conoció la fenomenología independientemente de que en ciertas ocasiones hiciese declaraciones más o menos afortunadas acerca de sus vínculos con la fenomenología, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es su segundo gran bloque. El tercer bloque, yo en otras ocasiones que he presentado a Javier, he dicho simplemente antropología filosófica, pero yo creo que habría que distinguir entre teoría de la cultura y antropología filosófica. El libro de teoría de la cultura de Javier, de 1999, tiene un gran éxito, es decir, Javier practica la fenomenología en teoría de la cultura y, por supuesto, en antropología filosófica. Tiene 2 hermosísimos volúmenes de antropología filosófica editados en la UNED, son en gran parte su docencia. Y también, aparte de, digamos, la labor más teórica, últimamente, también en colaboración con alguien que nos acompaña esta tarde, que es Tomás Domingo Moratalla, pues ha editado varios libros y el propio Javier ha sido editor de textos sobre tolerancia, fundamentalismo, relativismo, etcétera. Es decir, muy preocupado por asuntos relativos a lo que se podría considerar crítica cultural. Yo, en fin, estoy muy contento y muy satisfecho personalmente de que esté esta tarde con nosotros, que sea por este medio, que no tiene por qué, en parte, hombre, no tenemos el contacto físico, pero tenemos el contacto intelectual. Y también quería señalar que, hombre, un poco en homenaje a su figura, por la editorial Trota, tengo aquí el volumen, editó un libro de homenaje con más de 50 contribuciones que se titula La razón y la vida, escrito en homenaje a Javier San Martín. Creo que es un homenaje más que merecido. O sea, Javier es un entusiasta de la filosofía en general y de la fenomenología en particular, en un momento, además, en que yo creo que, en fin, todos los entusiasmos, todas las pasiones filosóficas vienen bien, porque realmente, y no ya solo desde fuera de la filosofía, sino incluso desde dentro de lo que llamamos filosofía, el debate está muy abierto y muy candente. Nada más, Javier, en fin, te escuchamos con mucha atención, es un placer para nosotros tenerte aquí y compartir un rato de tus conocimientos y de tu sabiduría. Buenas tardes. Antes de nada, muchísimas gracias, César, por tu presentación absolutamente exagerada, que en cierta manera lo único que hace es mostrar que soy muy viejo, porque todas esas cosas solo se pueden hacer pues a partir de que uno tiene muchísimos años. Bueno, para mí es una gran satisfacción volver a participar en estos cursos de doctorado de la Universidad de Sevilla. Hoy precisamente me han mandado un correo de Nerorcid en el que citaban que se había publicado un artículo mío que en realidad es una conferencia que di en Sevilla, pues me parece que hace 2 o 3 años, en el curso de doctorado, pero presencial, aquella sobre la intención fundamental de la fenomenología, que después lo utilicé el año pasado en un congreso que hicieron en la Universidad de Navarra, y se sale hoy precisamente, o ha salido hoy, ayer, el día 1 de diciembre, en el anuario de filosofía de la Universidad de Navarra. El origen, como tantos textos míos, es los cursos de Sevilla, que siempre me ha encantado el ir, porque además ha sido siempre visitas enormemente agradables. Bueno, el curso de hoy, la conferencia de hoy, es una conferencia que, en cuanto me invitó César, y agradezco enormemente también a José Manuel, a quien aprovecho para así saludar con todo cariño y recordar esos días que pasamos en Italia, en Salerno. En cuanto me invitó César, acepté, porque estaba entonces metido con un tema que me llevaba mucho tiempo incitándome a estudiarlo, que era precisamente la visita de Ortega a Husserl. No por la visita en sí, que es menos, vamos a decir, una anécdota, sino por lo que traía consigo precisamente para el estudio de la relación de la fenomenología o de Ortega con la fenomenología. Y está
metido en esa relación precisamente porque estaba preparando un comentario a un artículo de una profesora de Salamanca, Mari Carmen Paredes, sobre las creencias. Yo estoy trabajando un libro que va a ser, creo que va a ser interesante, sobre el concepto de creencia, no solo en Ortega, sino en Ortega, en los autores relacionados con Ortega, en la fenomenología, el concepto de creencia también desde el empirismo. Y en ese contexto, pues Mari Carmen Paredes tenía una conferencia que la dio en la Fundación Ortega, creo que en 1994, que yo se la oí, y luego esa conferencia se publicó en el mismo texto donde yo había publicado a su vez una conferencia mía sobre las creencias. Y en esa conferencia, Mari Carmen Paredes, actualmente profesora emérita, catedrática emérita de Salamanca, desarrollaba la objeción que Ortega hacía a la fenomenología a raíz precisamente del prólogo para alemanes. Y entonces yo me puse a comentar tanto la crítica que hace Mari Carmen Paredes a Ortega o a Husserl a partir de Ortega, como en concreto los comentarios que hace a raíz del prólogo para alemanes. Y entonces me puse a estudiar a fondo ese tema y por fin decidí arremeter con toda decisión esa crítica de Ortega en relación con esa visita, comparándola además con el relato que hace Ortega de esa visita. Entonces el tema me pareció verdaderamente interesante y como estaba metido de lleno en ese trabajo, dije, bueno, pues va a ser el tema que voy a ofrecer. No tanto por el interés que tiene la visita de Ortega a Husserl, que lo tiene, como vamos a ver, como por el contenido de esa visita y sobre todo los dos relatos que hay de esa visita. De esa visita tenemos ciertos relatos de Husserl, que son muy interesantes, los vamos a ver, de Husserl, de Malvine Husserl, la mujer de Husserl, de quien estuvo presente en esas entrevistas, o en esa visita, que fue el hijo de Ortega, Miguel Germán, y luego lo que dicen algunos comentaristas, pero lo interesante es lo que Ortega dice de esa visita. Lo dice primero en 1947 y luego en 1949. Pero hay que saber que esa visita que se da en 1934, en noviembre de 1934, es una fecha en la que Ortega ya tiene escrito el prólogo para alemanes, el texto que se llama Prólogo para alemanes, que Ortega lo va a publicar como prólogo a su libro El tema de nuestro tiempo, traducido al alemán. El tema de nuestro tiempo, un libro publicado por Ortega en 1922 o 22 me parece, que sufrió se tradujo al alemán enseguida, o sea, en el 28 ya está traducido al alemán, pero ese libro, Ortega, en la tercera edición, introdujo modificaciones sustanciales, y entonces cuando se va a hacer la nueva edición en alemán, incorpora esas modificaciones sustanciales y para esa nueva edición prepara Ortega ese prólogo. De ese prólogo tenemos relatos muy claros de que de su redacción en la Fundación Ortega, de manera que sabemos, por ejemplo, que cuando Ortega va a Alemania, el prólogo ya estaba traducido. El prólogo estaba ya traducido incluso para el verano. Lo había traducido su traductora alemana, que era la esposa, la mujer del matemático Weil, Hermann Weil. Y la traductora es su mujer, Helen Weil. Entonces la traducción estaba ya hecha. En ese prólogo, Ortega hace una larguísima
exposición de su relación con la filosofía alemana, y el número 4 expone lo que para él representa la fenomenología y sobre todo la crítica que hace a la fenomenología. Entonces, ese prólogo es enormemente importante y es el prólogo que ha servido de crítica fundamental de Ortega a la fenomenología, no solo para Ortega, sino para cuantos han leído a Ortega y sobre todo a través de Julián Marías, para todos los latinoamericanos que han leído a Julián Marías y norteamericanos, porque la historia de la filosofía de Julián Marías utiliza el prólogo de Ortega, inédito, para su historia de la filosofía, y esa historia de la filosofía se traduce al inglés y es mundialmente conocida. Entonces, la importancia de ese prólogo es inmensa. Por eso, de hecho, yo había leído muchas veces el prólogo, y más por la razón que voy a decir, pero de hecho, no me había metido a fondo con él y sobre todo a desvelar pues, los aspectos más técnicos que existen en ese prólogo. Bueno, en mi conferencia primero voy a leer o voy a ver cómo vio Husserl esa visita de Ortega. Y en segundo lugar, bueno, después veré lo que se dice de esa visita, otras personas, y en tercer lugar me meteré ya en los relatos que hace Ortega de ese prólogo. De ese prólogo no, de esa visita. De esa visita tenemos, primero, sabemos que Ortega les puso a Husserl sus objeciones a la fenomenología. Pero claro, tenemos que pensar que lo que Ortega les pone es lo que acaban de decirle al alemán, porque además uno tampoco improvisa objeciones a la fenomenología en alemán si tiene ya un texto alemán con esas objeciones. Lo normal es que Husserl o que Ortega utilizara la traducción que Helen Wein le ha hecho de esas objeciones. O sea, yo doy por hecho que cuando Ortega habla con Husserl, Ortega está hablando a partir del prólogo para alemanes que lo tiene recién traducido al alemán. Pero en 1947, en la idea de principio en Leibniz, Ortega nos hace el primer relato suyo sobre esa visita. Ya teníamos los relatos de Husserl, pero no los conocíamos. En 1947 Ortega hace el primer relato de esa visita. Un relato que en realidad no es idéntico al prólogo. Ya veremos las diferencias. Las diferencias son más importantes de lo que parece, pero de hecho han pasado esas diferencias totalmente desapercibidas. O sea, tenemos el contenido de la visita, que teóricamente sería el prólogo para alemanes, el relato que hace Ortega en 1947, pero en 2010, fíjense las fechas, fijaron las fechas, 2010, en el tomo 10 de las obras completas, aparece publicado un inédito enormemente interesante, que es la entrada que Ortega escribe al capítulo 5 del hombre y la gente, pero que Ortega lo desecha. Y por eso no lo conocíamos. Pues esa entrada al capítulo 5 del hombre y la gente es un nuevo relato de la visita de Ortega, de Ortega a Husserl, en el sentido más bien del prólogo para alemanes, pero curiosamente Ortega desecha esa entrada. Desecha esa entrada. Y por eso no la conocíamos. Vamos a ver toda esta problemática, porque es enormemente interesante, porque además se cruza con otro hecho del que tuve yo noticia en 1997, que yo creo que tiene mucha trascendencia.
como vamos a ver, además, me va a permitir alguna conjetura importante. En 1997 estaba yo preparando con Arturo Lleó y con Jorge Eustatescu la traducción del libro que ha citado César, que se titula Schriften zur Phänomenologie, que es una recopilación de los textos de Ortega relacionados, textos de fenomenología, que no estaban recogidos en la Gesammelte de Ortega en alemán. Ortega, las obras de Ortega en alemán son 6 tomos, se titulan Gesammelte porque son obras reunidas, de los cuales los 4 primeros hizo la selección el propio Ortega, pero de los 2 últimos no. Los 2 últimos son textos póstumos. Los 4 primeros hace la selección Ortega, por cierto, no hace la selección de Meditaciones del Quijote, ese es un dato muy importante, y tampoco del prólogo para alemanes. En las obras completas no aparece el prólogo para alemanes. El prólogo para alemanes, traducido por Helen Weil ya en 1934, no se publica en alemán en vida de Ortega. Ese dato es muy importante. ¿Cuándo se publica? En 1958 o 59, en este momento no tengo fecha, como prólogo a una edición de las masas. En la Verlag Anstalten Stuttgart, donde Ortega publicaba todas las obras. Como prólogo a una edición de La rebelión de las masas. Y yo leí ese prólogo, la edición está en la Fundación Ortega, y cuando fuimos a traducir, preparando los materiales para la traducción, leí el prólogo, traducido al alemán, no me gustó la traducción, encontré que había algunos errores que no dejaban ver con toda precisión el relato de Ortega en algunos detalles, y entonces decidí incorporar la traducción, una nueva traducción del prólogo para alemanes al libro de Schriften zur Phänomenologie. Aquí descubrí una cosa enormemente llamativa, de la que no sabíamos absolutamente nada. Cuando leo el número 4 del prólogo para alemanes, que es donde está la crítica a la fenomenología, el prólogo para alemanes tiene 14 párrafos. Pues en la edición alemana faltan de los 14 párrafos 12. Todos los que se refieren a la crítica a Ortega, a Husserl. Todos. Pero el corte es tan perfecto que el lector no lo nota. Para mí fue una sorpresa extraordinaria, porque el corte es tan perfecto que yo deduje que solo Ortega lo pudo hacer. Eso no lo puede hacer un editor y no lo puede hacer el traductor. Veremos exactamente dónde está el corte, qué es lo que significa en alemán. Claro, no sabemos absolutamente nada más. Yo supongo que habrá correspondencia al respecto y tendremos que ver las cartas de Ortega con su editor al respecto. Pero de momento son los datos que hay. Nosotros en el texto tradujimos el texto cortado nuevo en alemán y ahora está publicado también en alemán, pero no incorporamos no estaba incorporada la edición alemana. Luego, en las nuevas ediciones de La rebelión de las masas ya quitaron el prólogo para alemanes y no existe más traducción que actualmente la que hicimos en el Schriften zur Phänomenologie, que está publicado en la editorial Alder. Claro, yo enseguida pensé, y veremos que creo con razón, que lo que Ortega desecha de el hombre y la gente está relacionado también con el corte de la parte alemana del prólogo para alemanes. Esta es la problemática existente.
¿Y por qué? Pues eso es lo que queremos ver. Lo que vamos a ver ahora es en los relatos, en el contenido del prólogo para alemanes, qué es lo que a Ortega pudo hacerle desechar el comienzo del Hombre y la Gente, del 5º capítulo del Hombre y la Gente, y quitar esa parte en el prólogo para alemanes, porque si la quita es que considera que es mejor que los alemanes no la lean. Esta es la cuestión. Bueno, es enormemente interesante saber cómo vivió Husserl el relato de Ortega. Bueno, el primero que habla del relato de Husserl, Husserl enseguida escribió a Roman Ingarden, que era íntimo amigo suyo, le escribe enseguida una carta muy cariñosa. La visita de Husserl, de Ortega, tuvo lugar a mitades de noviembre de 1934. Exactamente estuvo en Friburgo, no tenemos los datos precisos, debió de estar 10 días, unos 10 días o 12, y sabemos que el 19 está en Friburgo porque le escribe a Helen White, que está en Friburgo con su hijo, y Husserl es el primero que escribe, le escribe ya a Roman Ingarden, que es íntimo amigo suyo, le escribe muy pronto, ya el 26 de noviembre, y le dice, en la última semana, claro, se escribe el 26, Ortega estaba el 19, quiere decir que él se acaba de ir. En la última semana hemos tenido una visita filosófica muy interesante, Ortega y Gasset, que nos produjo una gran sorpresa. Está profundamente versado en mis estudios, en mis escritos. Hubo largas conversaciones con Fini conmigo. Sus preguntas penetran hasta las profundidades más difíciles. De hecho, no es solo como publicista el educador de la Nueva España, sino también como profesor, líder, laica, dice Husserl, de una escuela fenomenológica. Ahora seguirá una traducción suya de las meditaciones cartesianas y más tarde las demás obras. Y entre paréntesis le dice, la edición española de las investigaciones lógicas está en manos de todos. Más, un hombre maravilloso. Esta carta ya es muy interesante. Nosotros la conocíamos porque Roman Ingarden la publicó ya en 1968 en las cartas a Roman Ingarden. Luego se salió de nuevo en las cartas de Husserl en 1994, pero aquí Nel Rodríguez Rial la dio a conocer precisamente en el Congreso de Sevilla que organizó César en 1987. Lo que ocurre allá, Nel la leyó en castellano, pero luego se publicó en la Lecta Fenomenológica de la profesora Ana María Teminiesca en 1991 y ya pasó desapercibida. En la carta es muy interesante lo de la Nueva España, o sea, que ahí se había una noción de que España realmente había despertado, como vamos a ver en otra carta. Y lo de las investigaciones lógicas, luego veremos hasta qué punto será ese hecho. Las investigaciones lógicas están en manos de todos, le dice Husserl a Roman Ingarden. Bueno, antes, en el año 83, el hijo de Ortega, Miguel Germán, que es con el que Ortega va a Alemania, describe la visita de Husserl en unos términos, vamos a decir, periodísticos, ¿no? Comenta que él va a estudiar medicina, por eso van a Alemania, y su padre le va llevando por un montón de ciudades, van a París, después van a Colonia, en Colonia están con Heinz Roeth, con el que habló Ortega en Marburgo, después van a Gotinga, van también a Würzburg, a Hamburgo, a Marburg, van a Marburgo porque Miguel Germán había nacido en Marburgo, hacía entonces
23 años, había nacido en 1911 precisamente en Marburgo, y Ortega había escrito un escrito muy interesante sobre las fuentecillas de Nuremberg y le lleva también a Nuremberg, y por fin terminan en Friburgo. Y Ortega, ese viaje desmesurado, en realidad Ortega estaba esperando un viaje largo, le dice a Helen White que quería hacer un viaje porque en España ya se encontraba muy mal, le dice el 24 de agosto, le dice, es evidente que estoy saturado de España y no encuentro ningún lugar en ella donde me sienta a gusto, necesito un viaje largo, veremos cuándo, cómo y a dónde. Y ese viaje lo hace precisamente con su hijo porque va a empezar a estudiar Alemania. Y su hijo nos cuenta, nos dice cosas simpáticas sobre el viaje, es el que nos cuenta todos esos sitios que han visitado y por fin van a estar con Husserl en Loreto Strasse y recuerda de Husserl, dice literalmente, era un viejecito encantador, delgado, pequeño, vestido de oscuro con una barbita corta. Recuerdo que estaban encantados con los libros de mi padre. Los habían leído todos y de ellos estuvieron hablando. Dice también que su padre aprovechó, y cito, sin darse a conocer para asistir a 2 lecciones de Martin Heidegger. Fin de la cita, que por entonces leía sobre Hölderlin. Y Ortega se fue y quedó a vivir en casa de Husserl durante 2 años, o durante 2 meses. Perdón, hasta la Navidad. Y en la Navidad nos cuenta Malvine Husserl que todavía el hijo de Husserl, Miguel Germán, fue a comer, a cenar en Nochebuena y en la fiesta de Año Nuevo. Todo esto sobre el viaje. Pero todavía tenemos otro relato más interesante de Husserl sobre el viaje, que lo voy a leer. El de Gustav Albrecht. Gustav Albrecht era un íntimo amigo de Husserl. Tuvo correspondencia con él durante 50 años y habían estado estudiando juntos en Berlín. Y eran compatriotas. Gustav Albrecht era de una zona que ahora es Rumanía, que se llama la Siebenbürger. Dice Gustav Albrecht, la carta del mismo día, me parece que es también del 26 o 27 de noviembre del 34. En estos últimos días he tenido una sorpresa enorme y conmovedora. Me visitó el célebre español Ortega y Gasset y hablamos intensamente varias veces. Es el auténtico líder espiritual de la España recién despertada. Me asombró saber que durante la segunda década ha estado viviendo íntegramente en mis escritos, aunque sus publicaciones no tienen ni quieren tener un carácter realmente científico. Es un publicista que quiere influir literariamente sobre la juventud formada y naturalmente solo de esa manera lo puede hacer. Pero como profesor en Madrid también ejerce una actividad estrictamente científica y hasta qué punto llega, Fink y yo lo vimos en sus preguntas, que se adentran en los problemas más delicados y profundos de la fenomenología. A él debemos agradecer la traducción al español de mis 3 volúmenes de las investigaciones lógicas que deben de tener una influencia tremenda. Y de hecho, ya te escribí, se han vendido no menos de 4.500 ejemplares, mucho más que en Alemania en las 2 primeras décadas desde que se publicó en 1900. Está en proceso de traducir mis otras obras, una tras otra, primero mis meditaciones en francés, pero del texto alemán. Estos son hermosos signos de un nuevo tiempo y se han ido acumulando en los últimos tiempos. En cualquier caso, pasarán muchos años antes de que la fenomenología llegue a una altura en que pueda en general influir en la práctica y en la cosmovisión, pero al principio modestamente hasta que en la práctica general de la vida de los pueblos haya ganado una gran comunidad de trabajadores plenamente responsables. Es una carta enormemente interesante, además una carta para cuando escribe eso, Husserl ya llevaba escritas 4 páginas, que traducidas a cuartillas son el doble, serían 8
cuartillas, y incluso después le dice a Albrecht que no cuente con otra carta tan larga, pues no tiene idea en qué aprietos filosóficos está acuciado por preguntas universales de filosofía de la historia, y que el tiempo para trabajar del Tercer Reich no es como el del Segundo Reich. Es enormemente, una carta enormemente interesante. Sigue con este tema, pero no voy a seguir con él. Voy a leer ahora, aún me nos queda otra carta, una que le escribe a Panwitz. Rudolf Panwitz, era un filósofo y poeta, y le ha mandado a Husserl un libro suyo en el que hay un capítulo a la fenomenología, y a raíz de eso una correspondencia bastante continua con Husserl. He dicho antes a Ortega es a Husserl. Dice Husserl a Panwitz: desde finales de 1932 y en especial desde la primavera del 33, empleo una parte de mi fuerza vital en la posibilidad de poder vivir en el reino de la espiritualidad trascendental y poder llevar a cabo la tarea vital que se me ha encomendado. El diluvio de la humanidad demasiado humana que le anega el violento arrancado y lanzado hacia la mundanidad, a esta mundanidad, yo sin embargo solo puedo ser en la serenidad del alma del espectador desinteresado como funcionario, y dice funcionar, la palabra es importante, puro de lo absoluto. Exige esto continuas superaciones, tensiones y pérdidas de fuerza. Y a continuación le dice: me ha sorprendido mucho Ortega, que ha discutido unos días con nosotros de forma intensa. Se siente como en casa en todos mis trabajos. Planteó preguntas incisivas que llegaban hasta las últimas dificultades. Sumamente afable, muy serio. Ahora deben ser traducidas al español las meditaciones y resto de sus escritos. Ahí tengo lectores que entran de modo apasionado. La traducción española se ha agotado con 4,5 millones de ejemplares vendidos de las investigaciones lógicas. Como ven, la visita le impacta enormemente a Husserl, y Husserl insiste de ella en que Husserl lo dice, los libros de Ortega tienen el objetivo de educar a la población de la Nueva España. Entonces, no son libros, en opinión de Husserl, de rigor científico, pero en las clases y en las preguntas que le hace se ve el rigor filosófico que tiene. Lo que dice Husserl, yo creo que no se corresponde del todo con que hubiera leído todos los libros de Ortega, como dice el hijo Miguel Germán, pero eso no tiene importancia. También nos relata el viaje Javier Zamora, pero no añade nada nuevo. El que sí dice una cosa que me parece falsa es Jordi Gracia, que dice que Ortega fue a Alemania para presentar a Husserl su objeción a la fenomenología. Yo creo que eso aprovechó para presentar la objeción como motivo realmente llevar a su hijo se iba a quedar a estudiar en Alemania, no a presentar la objeción a la fenomenología en sentido estricto. Bien, vamos a ver ahora, una vez explicado ese contexto de la visita, vamos a ver que hay que pensar qué es lo que Ortega le presenta a Husserl, porque lo tenía fresco, lo tenía presentado. Lo interesante es que en este prólogo, vamos a ver, he dicho que tenía 14 párrafos. Yo tengo una edición de los 14 párrafos puestos numerados para hacer el comentario, que es el comentario que hago en el texto que se publica. El primer párrafo, no voy a comentar los párrafos porque son largos y muy densos, pero sí voy a decir dónde y cómo se hace el corte en la edición alemana. El primer párrafo dice que la fenomenología, Ortega, dice que ya al estudiar en serio fenomenología en 1912, me pareció que cometía esta en el orden microscópico los mismos descuidos que en el orden macroscópico había cometido el viejo idealismo. Esto es absolutamente erróneo por parte de Ortega, porque
en 1912 la fenomenología no se presentaba como idealismo. Eso es a partir de 1903. Y ya en el segundo párrafo dice: parte el filósofo a la búsqueda de una realidad primaria, ejemplar, últimamente firme, a que poder referir y en que poder fundar todas las demás. Esta instancia tendrá que consistir en algo, atención a las palabras, en algo que él no pone, sino que al revés le viene impuesto, en algo, por tanto, puesto por sí, lo positivo, lo dado. Ese es el párrafo 2. Pues ahora nos pasamos al párrafo 14, 13, hasta el párrafo 13 está aquí. Y ahora 14. Lo puesto por sí, recordar que habíamos dejado en el párrafo 12, le viene impuesto de algo, por tanto, puesto por sí, lo positivo, lo dado. Y sigue en alemán, en la edición alemana. Lo puesto por sí, lo impuesto al pensamiento del filósofo es aquello de donde éste viene, que lo engendra y por lo mismo queda a su espalda. O sea, el paso del párrafo segundo al párrafo 14 es absolutamente, no se nota absolutamente nada. Y en medio falta toda la objeción que Ortega le ha presentado a Husserl. El relato que hace en el prólogo para alemanes es terriblemente revuelto, terriblemente revuelto. Y lo principal es precisamente que en el párrafo 3, Ortega expone su noción fundamental de la fenomenología, de la conciencia. Husserl quiere encontrar esa realidad fundamental que le viene impuesta, puesta por sí, lo positivo, lo dado. Y dice Ortega: Husserl cree encontrar la realidad primaria en la conciencia pura. Y este párrafo, la explicación de la conciencia pura por parte de Ortega, es lo más llamativo para los fenomenólogos, lo más seguro para los orteguianos que han seguido esta interpretación de Ortega, y yo creo, por mi parte, la razón fundamental por qué Ortega quita del prólogo para alemanes en alemán todo esto. Porque lo que viene a decir Ortega es que esa conciencia pura es tan pura, que no es más que una especie de ojo que ve. Y lo viene diciendo: ese yo es pues puro ojo, puro e impasible espejo, contemplación y nada más. Lo contemplado no es una realidad, sino que es tan solo espectáculo. La realidad verdadera es el contemplar mismo. Por ejemplo, el dolor no es algo que le duele a la conciencia, sino que el dolor es visto por la conciencia. La conciencia no es más que el ojo que ve. Contemplar como tal. Como el rey Midas transmutaba en oro cuanto tocaba, la realidad absoluta, o sea, la conciencia pura, que es realidad absoluta, que es la conciencia pura, desrealiza cuanto hay en ella y lo convierte en puro objeto, en puro aspecto. La pura conciencia, Bewusstsein von, espectraliza el mundo, lo transforma en mero sentido. Y como el sentido agota toda su consistencia, en ser entendido, hace consistir la realidad en inteligibilidad pura. Esto es el primer párrafo. Es un párrafo que los que estamos metidos en la fenomenología, pues consideramos tan absolutamente plagado de errores que uno se echa las manos a la cabeza realmente cuando leemos esto. Cuando leemos este párrafo, uno se queda, yo me quedo anonadado. O sea, en fin, la conciencia pura no piensa. Esto es, cito, piensa. Esto es, no cree lo que piensa.
sino que se reduce a advertir que piensa y lo que piensa. Ese yo es pues puro ojo, puro impasible espejo, puro contemplar, no cree, no piensa, no le duele nada. Entonces, claro, es una descripción de la conciencia tan absolutamente fuera de lugar, que si le dijo esto a Husserl, como vamos a ver en los relatos, hay una diferencia de qué le dijo a Husserl en los dos relatos, ¿no? En el del 47 y en el del 49. Yo creo que no le diría esto a Husserl en absoluto, y que Husserl, si se lo dijo, pues no entendería lo que estaba diciendo, porque decir que para la fenomenología la conciencia es un puro ver como espectro, pues es un verdadero disparate. Todo el prólogo está trabajando con esta noción de una conciencia pura que lo que hace es desrealizar el mundo. Luego iremos viendo que realmente lo que va a hacer Ortega en el prólogo, como Husserl se ha confesado seguidor, o que la fenomenología es idealismo trascendental, para Ortega, esa confesión de Husserl indica que todo lo que es objeto de la conciencia son ideas, y por eso es idealismo trascendental. Incluso, pues llega a decir, y veremos en el segundo relato, en el tercer relato, que la pared que yo tengo enfrente no es una pared, sino que es la idea de pared. Y es una imagen, como idea, una imagen de pared. Mientras que para Ortega, la pared evidentemente es pared, ¿no? No idea de pared. Claro, cuando desde la fenomenología vemos esto, ya nos damos cuenta que es un disparate completo de la concepción. Todo el prólogo, los 13 párrafos, que son los que quita del prólogo para alemanes, es un discurso, una explicación de toda esa primera parte. Luego ya va diciendo que hay conciencia primaria, conciencia secundaria, conciencia refleja. La conciencia realmente no existe en la vida ordinaria. Su hipótesis fundamental es que lo que encuentra el filósofo no es la conciencia, sino que se encuentra la vida ordinaria, encuentra, vamos a ponerlo entre comillas, la conciencia primaria, pero que como la conciencia primaria está en el objeto, en realidad no es conciencia. Y por eso hay que mandar la conciencia, dice Ortega, al lazareto, es decir, al hospital, para que muera, no para que se cure. Yo diría que había que mandarla para que se curara del defecto en que cae Ortega con estas descripciones. Entonces, justamente a la conciencia primaria, que no es conciencia, la fenomenología le hace epoge, la pone el objeto entre paréntesis, y al ponerlo entre paréntesis nos quedamos en la inmanencia de la conciencia, y por tanto nos quedamos sin objetos o solamente con las ideas que la propia conciencia manejaría. Como eso para Ortega le parece que es un puro idealismo, lo rechaza totalmente, y lo que rechaza es la noción misma de conciencia. Y pone un ejemplo. ¿Cuándo hay conciencia? Porque también hay conciencia. Lo pone en el parágrafo 4. Cuando reflexionamos sobre algo que nos ha pasado, y justamente esa reflexión como recuerdo, eso es la conciencia. O sea, la conciencia es solo reflexiva. Solo cuando nos damos cuenta de algo, expresamente tendríamos conciencia. Pero lo curioso es que a esa conciencia Ortega dice que es una conciencia real. Entonces aparece la realidad conciencia en la vida, a partir del recuerdo. Claro, ¿a qué conclusión llego yo leyendo todo esto? Que no puedo especificar en todos los detalles, pero lo tengo escrito ya. Es que Ortega comete un error muy frecuente en los idiomas latinos, que es sustantivizar la palabra conciencia alemana. En alemán conciencia se dice Bewusstsein.
Bewusstsein literalmente es ser consciente. Y si en lugar de conciencia digo ser consciente, cambia todo, porque no hay conciencia de nada, hay seres conscientes. Y claro, el ser consciente no aparece en el mundo como una cosa, hay un ser que es consciente cuando nos despertamos. Y ahí pues no puedo sustantivizar nada. Cuando recuerdo, no es que aparezca ninguna conciencia en el mundo, sino que realmente hago explícito en mi modo de ser consciente el pasado. Entonces, si en lugar de conciencia ponemos donde Ortega habla de conciencia, hablamos de ser consciente, cambia totalmente y se desactiva prácticamente todas las objeciones que ha estado haciendo Ortega. Pero voy a pasar al segundo relato, que es el primer relato. Esto es el contenido del prólogo para alemanes, que yo creo que es lo que Ortega le estuvo hablando a Husserl, o vamos a ver a quién, en la visita. Porque es difícil que utilizara otro escrito distinto del que llevaba recién traducido y que acababa de escribir en los meses de invierno de 1934. Pues bien, en la idea de principio en Leibniz, en 1947, en una nota muy famosa, que está ahora en las obras completas, en el tomo 9, en la página 1109, en la nota 2, empieza en 1119 y termina en la 1120, Ortega dice algo enormemente interesante. Vamos a ver, hace el primer relato que hace de esa visita. Y nos dice cosas muy interesantes. Lo primero, dice que ya desde 1914 descubre que la intuición del fenómeno vida humana es base de todo su pensamiento. Y entonces él lo formulaba con motivo de exponer durante varios cursos la fenomenología de Husserl, corrigiendo de modo principal, la descripción del fenómeno conciencia de, que como es sabido constituye a su vez la base de la doctrina de Husserl. Y dice ahora empieza el relato. Cuando muchos años después conocí al admirable Husserl, su edad y sus enfermedades no dejaban ya a éste entrar en temas difíciles de su propia producción y había entregado sus manuscritos y el encargo de desarrollarlos a un discípulo suyo ejemplarmente dotado, al doctor Fink. Fue pues al doctor Fink, hallándome yo de paso en Friburgo, ya hemos visto que no era tan de paso, a quien expuse mi objeción liminar a la fenomenología, que es esta, reducida a último esquema. Y a continuación expone la objeción, que es ligeramente distinta de la del prólogo para alemanes, porque en el prólogo para alemanes, recordar que empieza justamente diciendo el fenomenólogo busca algo que se le imponga para superar todo subjetivismo. Y lo que encuentra es la conciencia pura. Y se desliza con todas esas lindezas sobre la conciencia pura, que es un puro ojo que ve un dolor, ver el dolor, no el puro, sino ver el dolor, de manera que, según Ortega en el prólogo para alemanes, el dolor no es consciente. O sea, no tiene conciencia, no hay conciencia del dolor. O la conciencia del dolor es, no sabemos qué, porque no sabemos qué es el dolor del que no se tiene conciencia directa del dolor. Pues aquí empieza de modo totalmente distinto. Aquí dice algo muy interesante. La conciencia en su fenomenalidad es ponente, cosa que Husserl reconoce y llama la actitud natural de la conciencia. Este concepto, la actitud natural de la conciencia, ya no sale en el prólogo para alemanes, o no había salido. O sea, que es un concepto posterior. Estas palabras no salen. La fenomenología consiste en describir ese fenómeno de la conciencia natural. Tampoco aparece la conciencia natural en el prólogo para alemán. Es decir, hay una reelaboración de la objeción.
describir la conciencia natural desde una conciencia reflexiva que contempla a aquella sin tomarla en serio, sin acompañarla en sus posiciones, suspendiendo su ejecutividad. Es la epogea. Este párrafo me parece impecable. Es una descripción perfecta del método. Existe la vida ordinaria, la conciencia natural, y la fenomenología es describir la conciencia natural desde la conciencia reflexiva. Pero para tener esa conciencia reflexiva, no puedo seguir estando en la conciencia natural, porque la conciencia natural está en la vida ordinaria. Claro, si estoy en la vida ordinaria, pues no estoy haciendo reflexión sobre la vida ordinaria. Para hacer reflexión sobre la vida ordinaria parece que tengo que salir de ella y ponerme en una actitud especial. Esta actitud especial se consigue en la fenomenología mediante la epogea. A esto opongo, dice Ortega, dos objeciones, que en realidad son tres. Primero, suspender lo que yo llamaba el carácter ejecutivo, el vollziehender carácter, de la conciencia, su potencialidad, es extirparle lo más constitutivo de ella y, por tanto, de toda conciencia. Es decir, para Ortega la epogea destruye la conciencia. Lo veremos luego. Segundo, que suspendemos la ejecutividad de una conciencia desde otra, la reflexiva, lo que Husserl llama reducción fenomenológica. No es exactamente así, pero tampoco tenía motivos para entender con precisión esto porque no había textos. Sin que esta, o sea, la conciencia reflexiva, tenga un título posterior, tenga título superior ninguno para invalidar la conciencia primaria y reflejada. Es decir, la conciencia refleja no puede invalidar la conciencia primaria reflejada. Es decir, no podría haber epogea. Es un poco también lo que algunos entienden de Merleau-Ponty de la imposibilidad de la reducción completa. Y el tercero dice, se deja en cambio a la conciencia reflexiva que sea ejecutada y que ponga con carácter de ser absoluto la conciencia primaria, llamando a esta erlebnis o vivencia. La tercera objeción no aparece en absoluto en el prólogo para alemanes. Dice, fijaos lo que dice, se deja en cambio a la conciencia reflexiva, es decir, el fenomenólogo ejecuta su propia fenomenología y pone con carácter de ser absoluto la conciencia primaria, es decir, da a la conciencia natural carácter absoluto, llamándola erlebnis o vivencia. Esto es lo que no aparece en el prólogo para alemanes, aunque podríamos decir que esa conciencia pura de la que ha hablado viene realmente por la epogea que está implícito, pero no está formulado. Aquí está formulado con toda precisión y no es erróneo. Está bien, muy bien hecho. ¿Qué es lo erróneo? Pues precisamente el sentido de esa erlebnis, que para Ortega va a ser pura inmanencia y va a poner puras ideas. Y que además no podríamos, según Ortega, prescindir por la epogea de lo que esta erlebnis pone como realidad absoluta. Claro, en realidad la epogea no es nada de eso, sino que sencillamente la epogea no tiene otro sentido que eliminar de la vida ordinaria las apercepciones con las que vivimos en la vida ordinaria. O sea, las interpretaciones que hacemos de la vida ordinaria. Por ejemplo, nos vemos como parte del mundo, porque realmente estamos en el mundo. Somos parte del mundo. Somos una parte física del mundo. De ahí deducimos, o de ahí nos vemos, como seres determinados por el mundo. Y bien lo sabemos que estamos determinados por el mundo, porque la mejor prueba es la pandemia. La pandemia no es un invento. La pandemia es que estamos determinados por el mundo. Pero, ¿somos solo eso? ¿Es eso nuestra única realidad? ¿O tenemos precisamente
otro tipo de vida, que es precisamente que todo se centra desde nuestra propia vida, que todo se nos da en nuestra propia experiencia. Y justamente convertir la determinación del mundo en toda nuestra realidad es lo que hay que eliminar por la epogé para descubrir la experiencia que es la única que hace realmente la vida humana, porque la vida humana se hace fundamentalmente desde la experiencia humana, es decir, desde la erlebnis, desde la vivencia. Lo que pasa es que la vivencia no es lo que Ortega dice que es una pura creación de ideas. De aquí saca ya Ortega las conclusiones de que no hay conciencia, las mismas que estaba ya en el prólogo, pero el sentido del prólogo para alemanes es profundamente distinto de lo que Ortega lo pudo expresar allá. Y vamos a ver ahora, ya voy hablando bastante, pero aún tengo algunos minutillos, al último relato. El relato desechado para el hombre y la gente. En este relato es de 2 años después, es decir, de 1949, que es cuando Husserl hace el relato. No he verificado, lo tengo que decir, no me ha dado tiempo, si algo de esto aparece en el curso sobre el hombre y la gente que Ortega da en Argentina. No lo puedo decir. Lo verificaré, pero en este momento no puedo decirlo. Ortega, hasta entonces, bueno, yo tengo con este texto, voy a hacer una pequeña confesión biográfica, que algunas veces se aclaran algunas cosas. Lo que voy a decir ahora tiene su interés porque a mí realmente el entrar en Ortega fue justamente a partir del hombre y la gente. ¿A partir de qué exactamente? De la objeción que yo leí en Laín Entralgo, en un libro de Laín Entralgo, exactamente en la primavera o el verano de 1970, haciendo mi tesis doctoral, leí en el libro de Laín Entralgo La realidad y el otro, leí la objeción que Ortega hacía a Husserl, a la quinta meditación cartesiana de Husserl, en el hombre y la gente. Entonces yo verifiqué esa objeción, me pareció que no tenía razón Ortega, pero me quedé con la nota de que Ortega habla de Husserl en el hombre y la gente. Al verano siguiente, Víctor Farías, que estaba entonces en Friburgo, se iba a ir a Chile. Aprovecho para saludarle a Jorge Acevedo, que está por ahí, lo he visto, precisamente de asesor de Allende, y entonces vendía su biblioteca y me vendió las obras de Ortega. Para mí fue una buena suerte contar de una tacada con los 9 tomos entonces publicados de las obras completas de Ortega. Y esa fue la buena suerte de que pude leer después El hombre y la gente porque tenía las obras completas. Y con El hombre y la gente descubrí yo ahí 2 cosas que me dejaron muy sorprendido. Una primera, el curso de doctorado que hice yo en el curso 1967-1968, fíjense las fechas, el 67-68, dado por el profesor, entonces agregado de universidad, Luis Cencillo, para mí fue un impacto tremendo, porque cambiaba totalmente lo que yo había visto hasta entonces, que era una filosofía escolástica, porque yo venía de la Universidad de Comillas y estaba trabajando el trascendentalismo, la neoescolástica trascendental del padre Maréchal. Lo que le oía yo a Cencillo era un mundo nuevo. Cencillo nos hablaba de las leyes del mundo y de los campos pragmáticos. Al leer yo El hombre y la gente, me di cuenta que el curso de Cencillo era una exposición del hombre y la gente de Ortega. Eso fue la primera sorpresa. Cencillo no nos dijo en ningún momento que las ideas que él estaba desarrollando venían del hombre y la gente. Eso fue la primera sorpresa. La segunda, que leyendo El hombre y la gente, yo me doy cuenta que lo que Ortega está haciendo ahí es una magnífica fenomenología. De manera que yo invité
siempre a mis alumnos que si querían tener una introducción a la fenomenología en español, lo mejor que podían hacer era leer El hombre y la gente. Por eso, este texto tiene para mí especial relevancia. Entonces, hasta el capítulo tercero, Ortega está exponiendo las leyes del mundo. No del mundo físico, sino del mundo vital, de lo que en fenomenología será el mundo de la vida, que Ortega le había llamado ya, en qué es filosofía, el mundo vital. Las leyes del mundo vital no son como las leyes del mundo físico, no tienen nada que ver con el mundo físico, o si tiene que ver, es en otro terreno. Y dentro de las cosas que hay en el mundo vital, en el mundo de la vida, están las piedras, las plantas, los animales y los seres humanos. Y al final del capítulo cuarto ha empezado Ortega con los seres humanos. Y va a entrar en el capítulo quinto. ¿Cómo nos aparecen los seres humanos? Y ahora viene Ortega aquí con el relato de Husserl. Y dice, la fenomenología, la doctrina de Husserl se llama fenomenología y consiste en llevar al extremo de la plenitud y precisión, pero también al extremo de su posible radicalismo, la tradición idealista. Es la última forma, es la forma última de este y a la vez su cima. Por ello, según Husserl, la realidad radical es la conciencia, la mente. Se consideraba como el restaurador y mejorador de Descartes. Y esto le llevó a titular el libro en que se expone la gran arquitectura de su filosofía, Meditaciones cartesianas. Y ahora dice una frase un poquito más bien problemática. La fenomenología tomada como doctrinal filosófico nos parece hoy cosa un poco trivial. En cambio, el método fenomenológico nos parece un aparato prodigioso, como un microscopio para los conceptos, de un rigor y una pureza tales que ha permitido los grandes brincos que filosofía, y no solo en filosofía, hemos dado en los últimos 30 años. Fíjense, o fijaros, la contradicción entre como doctrinal filosófico es un poco trivial, como aparato, como método fenomenológico o como instrumento intelectual es un aparato prodigioso, un microscopio para los conceptos, de un rigor y una pureza tales que ha permitido los grandes brincos que en filosofía, y no solo en filosofía. Es decir, es un párrafo que por una parte, pues cómo con un instrumento tan maravilloso se puede producir una filosofía, un doctrinal filosófico trivial. Pero en fin, son las cosas que escribía Ortega. Y a quien me ha preguntado cómo podría entrar seriamente en el filosofar, pues ya he dicho las investigaciones lógicas, la primera gran obra publicada que le recomienda que la lea. Dice, su punto de partida, la conciencia como realidad radical, obliga a Husserl a opinar que todo es idea, fenómeno de la conciencia, incluso la más real realidad. De aquí que al plantearse el problema de la realidad que nos es el hombre, no tenga más remedio que mostrar cómo nuestra conciencia la construye dentro de sí. Y como nuestra conciencia o yo no tiene sino las ideas que en ella nacen y hay, que ella es, se ve forzado a sacar el alter ego, el otro hombre, del ego que cada cual es, según él, de uno mismo. Y ahora dice, un poco más adelante, en el año 34 expuse a Husserl mi actitud, que él escuchó con la ecuanimidad de todo pensador, y eso que mi actitud era la insolencia mayor que podía dirigirse a su doctrina, pues de salida corta su raíz misma. Claro, fijaros que aquí dice que expuso a Husserl su actitud,
Su actitud quiere decir que era que la conciencia hay que mandarla al lazareto. Pero allá nos había dicho que Fink o que Husserl no entró en muchas de estas discusiones porque era muy complicado y que se los puso a Fink. Y además aquí nos dice incluso que Husserl escuchó con la ecuanimidad de todo gran pensador. Y eso que mi actitud era la insolencia mayor, ¿no? Entonces esta discrepancia pues no tenemos perdón, no tenemos forma de dirimirla. Yo más bien creo que a Husserl no le diría las cosas que dice en el primer párrafo de los quitados en Alemania sobre que la conciencia es un puro ojo que ve y que respecto al dolor no hay conciencia, porque la conciencia está fuera del dolor. Por tanto, claro, para explicar el dolor, pues tendríamos que ver en qué relación está el dolor. Pero aquí lo interesante es que en este comienzo es que el otro realmente es una idea, pero no solo el otro. Y aquí viene el mayor problema. También mi cuerpo es una idea. Estamos en el idealismo trascendental y todo objeto de la conciencia para Husserl, según Ortega, es idea. Por tanto, tanto mi cuerpo como el cuerpo del otro son ideas. Y claro, con eso no iba Ortega a ninguna parte. ¿Por qué? Porque de hecho está leyendo la quinta meditación cartesiana. E inmediatamente en este texto empieza Ortega, en este capítulo mismo, empieza Ortega a describir cómo Ortega o cómo Husserl entiende la comprensión del otro. Y hace una crítica. Pero la crítica no es mi cuerpo es una idea y en esa idea se conecta el otro cuerpo como otra idea, sino que la crítica es que mi cuerpo, yo soy yo en mi cuerpo que estoy aquí y mi cuerpo es, además de cuerpo físico, cuerpo vivido, y Ortega dice, o Husserl dice que el otro, el cuerpo físico del otro es semejante al mío, y Ortega ahí se empieza a comentar que eso es un disparate, un error garrafal, dice de Husserl, porque el cuerpo del otro no tiene que ver nada con mi cuerpo. Somos totalmente distintos. Y para más Inri, en vez de decir el cuerpo del otro masculino, dice el cuerpo del otro femenino. Y en ese contexto, precisamente, expone Ortega una de las peores páginas suyas sobre la mujer, que ahora nos parecerían absolutamente no solo banalidades, sino incorrecciones totales. Entonces, lo que quiero decir, que la crítica que hace Ortega a Husserl aquí no deriva del hecho de que tanto mi cuerpo como el cuerpo del otro sean ideas por el idealismo trascendental, sino de la descripción que hace Husserl, que a él no le convence, de cómo ocurre la experiencia del otro, y no tiene que ver nada con la teoría del idealismo trascendental fenomenológico. Y por eso, del comienzo que hace aquí del relato de la visita suya a Husserl, de la exposición, de la objeción que le hace a Husserl, de que la conciencia, como es pura, todos sus objetos son ideas, no le sirve en absoluto ni para seguir el relato que hace Husserl en Meditaciones cartesianas, ni para explicar él mismo realmente las objeciones que va a hacer a ese relato. Y por eso no le sirve para nada. Y yo creo, y esta es mi conjetura, y con esto termino, mi conjetura es que justamente la inutilidad de esa crítica que hace Ortega de Husserl respecto al idealismo de Husserl para comprender al otro, es lo que hace desechar ese comienzo. Pero claro, si desecha ese comienzo porque no le sirve para nada, tampoco le va a servir el texto, la objeción que había planteado en el prólogo para alemanes, porque es esto mismo, pero mucho más revuelto y más largo. Y, en mi opinión, es justamente en este momento cuando Ortega debió pedirle al editor alemán que del texto suyo que estaba traducido por Hellenwein quitara exactamente los párrafos que he dicho que había que quitar. Porque
eran párrafos que no venían realmente a lo que Ortega estaba leyendo en la quinta meditación cartesiana. Y a raíz de esto, pues me he preocupado de saber si Ortega había hecho alguna, después de esta historia de 1949, si había habido alguna referencia negativa o crítica a Husserl en los años siguientes, en los 5 años, y no he encontrado absolutamente ninguna, he encontrado todas positivas. Bueno, 2 positivas y otras 2 de historia de la filosofía de la oposición de Husserl sin más. Pero sí me he encontrado una muy bonita que la voy a leer para terminar, para que vean cómo la opinión que le merecía Husserl a Ortega en un tema, por otro lado, pues donde también aparece el concepto de conciencia, pero muy bonito, que los que conocen a Husserl verán en este texto una belleza y una precisión en la descripción extraordinaria. Habla Ortega, es también un texto desechado por Ortega, pero habla de la concepción está desechado porque no venía a nada, no era por motivo de que estamos en el presente y explica qué es el presente para Husserl, la concepción del tiempo. Y dice, el gran filósofo Husserl nos hizo ver que el inmediato pasado no se ha ido aún del todo, sino que, en cierto modo, está aún ahí, bien que con el carácter de haber sido ya. Por eso nos dice, la conciencia de ese inmediato algo pasado no es aún propiamente memoria, no es un volver a representarnos algo que desapareció, sino que es lo que él llama, con un vocablo latino muy certero, retención. Algo así como Beibehaltung. Parejamente, el inmediato porvenir no es algo futuro que imaginamos, sino algo que está ya ahí ante nosotros y que en todo momento percibimos como gravitando sobre nosotros. A esa conciencia del inmediato porvenir llama Husserl protención, algo así como Voranhaben. Los que conocen la teoría husserliana del tiempo verán en este párrafo una precisión extraordinaria. Y además, por cierto, utilizando la palabra conciencia de ese inmediato algo y conciencia del inmediato porvenir, sin ningún escándalo y sin ningunas comillas para destacarlas, sino con lo más normal. Todo esto encaja bastante mal con lo que ha dicho antes de la trivialidad de la fenomenología, pero sobre todo que desde 1949 no hay ya absolutamente ninguna nota crítica y están los datos de la eliminación de todos esos párrafos oscuros del prólogo para alemanes en la traducción alemana. Gracias. Ya se ha hablado un poquito más de 1 hora. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Javier San Martín por tan magnífica, interesante y vehemente, si me permite, por lo menos las 2 acepciones primeras del adjetivo en el diccionario, disertación, con pasión y con conocimiento y sabiduría. Aunque bien he sabido, ya hemos hablado también alguna vez del tema, y yo que he aprendido muchísimo sobre Husserl, no he compartido nunca tampoco esa interpretación, digamos, que se lleva a cierto reduccionismo de Ortega a la fenomenología, ¿no? Ortega evidentemente reconocía el método y por supuesto y lo asumía y lo utilizaba, y todos lo sabemos porque basta con leerlo, pero luego hacer de él ya un mini Husserl, si se pudiera decir algo, yo creo que no es. Y nos lo ha dejado muy claro también el profesor San Martín, a pesar de que él pues, siempre lo ha dejado claro en sus interpretaciones y en sus escritos, pues aboga por ese, que me parece totalmente plausible, ¿no? Por esa influencia determinante, que yo sí lo aceptaría así, de la fenomenología en Ortega, y ya está. Pero quiero decir con ello que me ha parecido la de hoy, además una conferencia realmente luminosa, es decir, como con un texto se muestran y se analizan también, digamos, los momentos y los hechos históricos que determinan ciertas interpretaciones, a veces erróneas. Nos gustaría saber, como ha dicho, por qué elimina esos, vamos, se encontrará en la correspondencia con el editor o no, por qué eliminó Ortega esos párrafos, pero ya le digo yo, vamos, sabiendo hasta qué punto
no estoy conforme con eso, digo sabiendo porque amigablemente hemos tenido ocasión de charlar sobre ello y tomando café y todas estas cosas, ¿no? No voy a entrar porque no es mi esto, sino que quería era además desde esta posición, que decir, incluso felicitarle porque me ha parecido magnífica disertación y además que además a mí me ilumina, quiero decir, que me hace ver de manera mucho más clara, porque además yo nunca he sido un ortodoxo de Ortega, evidentemente, soy bastante heterodoxo y por eso no figuro en casi ninguno de los clubs ni de Bitcoin ni de cosas por el estilo. Y a mí me ha resultado realmente interesante y tendría buenas preguntas, buenas aportaciones, pero no voy a ocupar este tiempo porque no me compete en cuanto que soy decano. Y en este caso presidente nada más que del programa de doctorado. Pero sí que quiero agradecerle de verdad que nos haya deleitado con ello, que no haya sido, Javier, es lo que quiero decir, una mera cosa de trámite o de andar por casa, ¿no? Nos dejas ahí un buen cartucho esperando ver si explota o no explota. Voy a ir dando la palabra a todos los que quieran intervenir, por supuesto, y como dije antes, basta con ir pisando el muñequito de aquí abajo, el icono de los 4 que hay al lado de la cámara que pone levantar la mano cuando se pisa y pueden ir haciéndolo para ir guardando el turno y que no hace falta ir esperando uno a uno. ¿Vale? Y eso sí, por favor, si las intervenciones pueden ser breves para que el profesor además pueda contestarnos y iluminarnos un poco más lentamente. Y enhorabuena de nuevo, porque ya después será solo despedir. Muchísimas gracias, profesor San Martín y querido Javier. Tiene la palabra César Moreno y espero que detrás también vayan los demás indicándomelo. Profesor Moreno, por favor. Muy bien. Gracias. Gracias. Oye, mira, tengo un acoplamiento. No, ¿Se me escucha bien? Sí. De todas formas, Javier, si quieres un momento puedes el micro, lo quitamos los dos, a ver. ¿Se me escucha bien? Sí. Vamos a ver. Gracias, Javier, por esta conferencia estupenda, llena tanto de erudición histórica como de contenido teórico. En fin, cuando estaba hablando en cierto momento, y de esto hemos hablado yo no sé qué cantidad de veces, pero en fin, ya que hay más público asistente, realmente uno se queda perplejo por completo ante lo que no puede dejar de pensar en algunos momentos, que es la ofuscación hermenéutica frente a lo que está diciendo Husserl. Yo en ocasiones he achacado a la torpeza expresiva de Husserl, a sus torpezas expresivas, que son muchas, porque había que hacer una purga realmente de los textos husserlianos, pero una purga en serio, es decir, coger los textos y decir, mira, donde dice Husserl, existencia se equivoca, dice la existencia del objeto es la donación del objeto, porque un hombre que tiene tales descuidos expresivos, que, en fin, aparte de eso, yo quería preguntarte, pues no me quiero extender mucho, ¿dónde piensas tú que en qué momento se produce la ofuscación en Ortega? Y en concreto, un tema que para mí es, en fin, sangrante con mucha frecuencia, es la influencia ejercida, la presión ejercida por Heidegger en la recepción del pensamiento. Si tú piensas que Heidegger influye de alguna manera también en Ortega, como influye en muchos otros. O sea, esta especie de intento heideggeriano, y mira que aprecio a Heidegger, no tiene nada que ver con eso, pero también aprecio mucho a Husserl y me duele mucho las injusticias cometidas con Husserl, al que esta mañana he estado explicando con sumo fervor durante 2 horas mi curso de método del pensamiento filosófico. En fin, que si, no creo que esté aquí ningún alumno de primero, pero explico pura fenomenología trascendental. Y me parece de tal obviedad que digo, pero ¿cómo es posible que alguien pueda buscarse tanto que no entienda lo que se está queriendo decir? No lo sé. ¿En qué momento una persona tan inteligente como Ortega queda bloqueada? Casi, en fin, es un asunto, yo a veces digo casi de broma que es un asunto de diván psicoanalítico. Es casi como si no se quisiera entender lo que se está diciendo. O sea, una especie de rechazo de decir, no, eso no. ¿Pero por qué? Pues porque no. Porque esa idea de que tú has comentado, de que la filosofía fenomenológica suena algo como atrasado, viejo, casi polvoriento. Y sin embargo, el método fenomenológico es una frase, en fin, estupenda por lo descabellado, ¿no? Y sin embargo, el método fenomenológico tiene unos rendimientos espectaculares.
pero en Husserl y en todos los autores fenomenológicos, que son multitud, son auténtica legión. No sé, ¿dónde piensas tú que se produce la deriva orteguiana? Si es Heidegger, si es el mismo, si en su propia formación, ¿dónde piensas tú que se produce ese momento? No lo sé, si se te ocurre algo, vamos, en fin. Aquí más bien expreso también mi irritación ante los desatinos interpretativos del pensamiento de Husserl. Nada más, muchas gracias. Bien. Sí, gracias, César. Me da la oportunidad sí, de precisar, porque ahora yo creo que podemos fechar con precisión exactamente eso, la respuesta a tu pregunta. Yo creo que hay una razón, son fundamentalmente psicológica. Hay una razón psicológica muy importante. En la publicación de Ser y Tiempo, a Ortega lo desequilibra totalmente. Lo desequilibra porque él, en 1927, había llegado a formular lo que llama la historiología, que es una ciencia a priori para todas las ciencias humanas y que es una ontología de la vida humana. Eso es la historiología. Y exactamente se da cuenta que es Heidegger el que hace eso, como en la analítica del Dasein, como filosofía fundamental. Y eso le descoloca. Entonces, él que en 1928, la fecha es muy importante, en 1928 había ensalzado a la fenomenología de Husserl como el descubrimiento más allá del neocantismo del sentido en el mundo, frente a los neopositivistas que habían eliminado el sentido, los neocantianos que lo habían confinado en la cultura, sobre todo en la cultura superior. Husserl dice, todas las cosas resuman sentido. Y realmente descubre el sentido porque el mundo es sentido, fundamentalmente es sentido, lo que es sentido en todas las amplitudes que tiene, pero claro, no es sentido virtual, como dice Deleuze, de mero efecto de superficie, aunque también lo es, ¿no? Eso en 1928. Pero 1928-29, la publicación de Ser y Tiempo lo descoloca. Lo descoloca porque Heidegger le ha quitado realmente la trayectoria que él seguía. Él estaba siguiendo una trayectoria, como muy bien lo vio Husserl, de educar a la Nueva España. Y hasta entonces Ortega había publicado siempre en la prensa todo porque quería realmente educar a la Nueva España, porque en la Nueva España no había realmente recepcionistas de filosofía profunda en libros. Entonces llega Heidegger y publica Ser y Tiempo. Ser y Tiempo le descoloca. Y además hay una cosa muy interesante que no la conocemos, no se tiene en cuenta, que Rafael Dieste tiene una importancia enorme, porque Rafael Dieste vuelve exactamente en el 1930, vuelve de Friburgo. Y Rafael Dieste viene diciendo que ya la fenomenología no es la filosofía es Heidegger. Y eso a Ortega le causa un impacto inmenso. Es decir, él queda destronado de la cabeza de la filosofía. Y por eso, pidiendo un Goethe desde dentro, termina reprochando a todos sus alumnos, que son todos, o sea, son Machado, son Zubiri, Gauss, que no se enteran de lo que él está diciendo, porque todos están ya perdidos por Heidegger. Y entonces, ¿qué ocurre? Que él lee los libros de George Misch. Lee primero el artículo de Misch. Esto lo ha trabajado Orringer. Lee primero el artículo de Misch y luego lee el libro de Misch de Filosofía de la Vida y Fenomenología Trascendental, donde Misch recupera las tesis de Nator sobre la imposibilidad de la reflexión. Y ahí es donde Ortega empieza a cambiar y ver que es la misma crítica que hace Misch, que además no es la crítica de Heidegger, porque en Ser y Tiempo a la fenomenología de Husserl, más que crítica hay desdén. Es decir, Heidegger deja de usar las palabras de la fenomenología y no se preocupa. No hay intencionalidad, hay sorge.
pero no critica la intencionalidad, porque no aparece. No critica la conciencia, es que no aparece. En vez de conciencia, pues está la Umsicht y todo lo que quieras, ¿no? Pero crítica a la conciencia hay en Misch. Y Ortega asume totalmente la crítica a la conciencia de Misch. Y donde antes era conciencia como conciencia directa, ahora eso no existe. Y es exactamente a raíz de las lecturas de Misch, que no hace, por otra parte, más que asumir la crítica heideggeriana de 1922-23 de que la conciencia husserliana es el cogito me cogitari. Y entonces eso ya se convierte en una especie de mantra para Ortega. La conciencia es la conciencia refleja, no hay más conciencia que la refleja. Y en la vida no hay conciencia, porque la conciencia es un error de la modernidad. Y a partir de ese momento, ahora, Ortega en ningún momento deja de hacer fenomenología. Y eso es lo interesante, porque sigue exactamente igual. Esta teoría de Husserl o de Ortega no le cambia nada. Sigue prácticamente igual. Por eso, claro, cuando llega El hombre y la gente, hace fenomenología normal, absolutamente normal, sin ninguna... Y por eso a mí me impactó mucho el libro de Holmes, que conocía los textos de la intersubjetividad de Husserl, que Holmes pasa por alto todas las críticas de Ortega a la fenomenología, porque no sirven para nada, porque no interfieren para nada en su trabajo. Su trabajo sigue exactamente igual. Ahora, piensa que está haciendo una cosa totalmente distinta de la de Husserl, porque ha distorsionado totalmente a Husserl exactamente a partir de esas lecturas de Misch. Gracias, Javier. Sí, muy bien, lo he entendido. Bueno, una de las críticas que hace Ortega a Husserl se refiere precisamente a que si la fenomenología es una ciencia de ideas, es una descripción de la vivencia, en la vivencia solo hay ideas, esencias diríamos, entonces no habría historia, ¿no? Y entonces eso mismo le reprocha Ortega a Husserl en 1941 en un texto que es el pensamiento, su teurgia y demiurgia, donde Ortega dice que la fenomenología nunca podría salir a la historia, a estudiar la historia. Y mientras que él, como hace hace filosofía de la razón histórica, de la razón vital y de la razón histórica, pues de entrada está en la historia, ¿no? Claro, ahí en ese texto es muy interesante porque Ortega reconoce que la crisis de la modernidad era a principios de siglo tan evidente que hasta el pobre Husserl, que estaba enrocado en una torre de marfil sin mirar la historia, tuvo que ver esa crisis. Y entonces, en la lógica formal y trascendental, Husserl reconoce esa crisis. Y entonces termina diciendo, pero solamente en ese momento y por la magnitud de la crisis, Husserl tuvo que mirar la crisis de la razón a principios del siglo. Y en ese mismo escrito, al final, Ortega utiliza un artilugio retórico, evidentemente que es artilugio retórico, para decir, terminando de corregir las pruebas de este texto, tengo noticia de la publicación de las ciencias, de la crisis de las ciencias europeas, donde Husserl no solo salta en una vez a la historia, sino que el tema es la historia, porque es la crisis de las ciencias europeas. Y entonces dice, qué bien que la fenomenología Husserl ha saltado a esto, pero eso no es compatible con la fenomenología, porque ese texto no lo ha escrito Husserl, lo ha escrito Fink. ¿Por qué digo que es artilugio retórico?
porque no puede ser verdad que Ortega supiera de la publicación en 1940 porque había estado con Zubiri en París en 1937 y daban largos paseos y evidentemente Zubiri para entonces había machacado el texto de la crisis de las ciencias europeas publicado, le había pedido a Malvine Husserl a ver si él podía tener el resto de la crisis e incluso traducirlo al español. Y para Zubiri fue absolutamente fundamental el texto, porque cambió Zubiri su filosofía a raíz del texto de la crisis. Y no es comprensible ni pensable, humanamente pensable, que no hablara con Ortega de ese texto en los largos paseos de París. Por tanto, Ortega conocía perfectamente la crisis de las ciencias europeas y desde luego sabía perfectamente o debía saber que no lo había escrito Fink, porque Zubiri no le pidió a nadie sino a Malvine Husserl la continuación del texto. O sea que Zubiri sabía perfectamente que el texto lo había escrito Husserl. Pero esa visión sobre la historia no coincidía con la visión que Ortega tenía de la fenomenología en ese momento, que pues era bastante distorsionada, porque evidentemente si la fenomenología es descripción de la experiencia, de la conciencia natural, como dice el propio Ortega, la conciencia natural evidentemente es histórica, y entonces no puede dejar de describir el modo de ser la conciencia natural. Ahora, el texto último que he leído sobre la comprensión del tiempo, lo bien que dice Ortega, describe el tiempo viviente, es un texto de 1950 o 54, de los últimos, demuestra que Ortega tenía un gran conocimiento de la fenomenología en el sentido más riguroso. Dispuesto a más. Muchas gracias, profesor. La pregunta es, ¿no?, concretamente, ¿tener una vivencia de conciencia pura está al alcance de todos y en cualquier momento? ¿O es algo que se aprende? ¿Es un logro fenomenológico? O sea, ¿puede ser que Ortega, por los motivos que fuese, no consiguiese esa vivencia de la que habla Husserl y no pudiera... Una pregunta también subsidiaria, ¿no? ¿Cree usted que el propio Husserl no desarrolló esa cualidad de poder vivenciar la conciencia pura en el transcurso de su carrera como filósofo? Bueno, está bien la pregunta, pero me da la impresión como que le ha impresionado a usted lo de la conciencia pura, ¿no? La vivencia de la conciencia pura. Es que la palabra puro es una palabra, vamos a decir, ambivalente, semánticamente confusa. Decía Unamuno en una carta al joven Ortega, me parece que es de 1904, estaban todavía metidos en el neocantismo, y le decía Unamuno a Ortega que estaba cansado. Gracias, Jorge, un abrazo. Que estaba cansado de la pureza, de tanta pureza, conciencia, crítica de la razón pura, crítica de la razón pura práctica. Tanta pureza me apabulla, le decía Unamuno. Claro, en la fenomenología tenemos que ver conciencia pura de qué. Pues vida humana pura de qué. Pues yo diría exclusivamente de las apercepciones e interpretaciones de las cuales no tenemos experiencia. Exclusivamente. Yo recuerdo que César, en una de sus brillantes intervenciones, quizás en un día con una conferencia mía o una conferencia suya, no recuerdo, comentaba respecto a la medicina psiquiátrica, por ejemplo, las pastillas que alivian enfermedades mentales, etcétera, que son eficaces, absolutamente eficaces,
comentaba que la eficacia de la medicina no entra directamente en la experiencia. Lo que entra en la experiencia es lo siguiente: tomo una pastilla y noto mejoría. Pero cómo se da esa mejoría no está en la experiencia. Claro, sabemos cómo se da esa mejoría por la ciencia. Pero las explicaciones de la ciencia no son experiencia para nosotros. Y generalmente ni siquiera para el científico, porque el científico también tiene muchos problemas para conseguir experiencias directas. Normalmente no hay experiencia. Entonces, todo aquello de lo que no puede haber experiencia debe ser eliminado para conseguir la experiencia pura. Entonces, no es que haya una intuición de la conciencia pura, no. Hay exclusivamente una vivencia de la experiencia tal como esta experiencia se da. Y en los términos en que se da, sin que pongamos nada que no pueda ser llevado a la experiencia. Y la epogé precisamente es eliminar todo aquello que no se puede dar en la experiencia. No que no se dé, sino que no se pueda dar. Porque todo lo que se puede dar en experiencia entra dentro de la fenomenología. Ahora, lo que no se puede dar en la experiencia no entra. Por ejemplo, no se puede dar en la experiencia la totalidad de perspectivas de un objeto. Por eso, el objeto, como totalidad de las experiencias, debe ser puesto entre paréntesis. Pero esto quiere decir que el objeto al que se remiten todas las experiencias debe ser puesto entre paréntesis. No, porque todas las perspectivas se refieren precisamente a un objeto, de manera que sin el objeto las perspectivas nunca son perspectivas. Para ser perspectivas implican... Entonces, lo que pasa es que quitamos el objeto que explica las perspectivas y hacemos al revés. Las perspectivas nos dan el objeto como la única forma que tenemos de tener un objeto. Entonces, lo que he hecho ha sido convertir objeto físico, real, ajeno, extraño a nosotros, en objeto de experiencia. Y eso es la reducción. La reconducción del objeto físico, ajeno totalmente a la vida humana, la reconducción a la experiencia. Es un matiz, pero importante. Y es un matiz que nos da precisamente lo que es el método fenomenológico. Es decir, la obtención de la experiencia pura es la eliminación de todas las determinaciones e interpretaciones que no pueden ser llevadas a experiencia. No es otra cosa. Y esto no hace falta ninguna mística ni ninguna preparación especial, sino solamente ser capaz de analizar la experiencia en los términos en que se da y se puede dar. Nada más. Claro, esto no se hace por las buenas, como me decía una antigua alumna mía que me hizo un examen de fenomenología sin haber estudiado nada y me dijo, no, yo soy fenomenóloga porque describo lo que a mí se me aparece, ¿verdad? Describía lo que daba la gana. Y hace falta, como toda filosofía, la filosofía no se improvisa. Se hace filosofía pues leyendo a los filósofos y la fenomenología pues es preferible leer a los fenomenólogos antes de pensar que uno es fenomenólogo por sí y se puede poner a hacer fenomenología libremente. Pero no hace falta ninguna intuición mística especial. Bien, pues yo creo ya son las 8, si no hay más intervenciones, yo creo que podemos dar ya por concluido el acto, la sesión, y por supuesto volver a agradecerle al profesor Javier San Martín su disertación y su sabiduría y sobre todo compartirla con nosotros, ¿no? Y al profesor César Moreno, pues que evidentemente que esté aquí también acompañándonos. Para la última palabra, la tiene el profesor San Martín y con él ya cerramos este acto. Muchísimas gracias a todos. Ha sido para mí un honor participar en este trabajo que he estado haciendo
este último mes y bueno, pues si les ha podido servir para algo, encantadísimo y dispuesto para cuando quieran mis amigos sevillanos. Muchísimas gracias y buenas noches ya. Gracias, Javier. Venga, hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, Javier. Gracias, José Manuel. Hasta pronto. Muchas gracias. Venga. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.